Bueno, muy buenas noches. Les quiero compartir la actualización de la última semana epidemiológica de cómo vamos con el coronavirus. Esto definitivamente lo hago hoy 27 de diciembre, bueno, hoy 28, pero con actualización de la última semana epidemiológica porque en verdad los datos no son eh, tan positivos, sobre todo porque tenemos que seguir haciendo algo y en verdad estoy un poco preocupado por la forma como nos estamos comportando en el manejo de esta pandemia, no solamente a nivel de Colombia, las principales ciudades, sino también a nivel del mundo, ¿no? Definitivamente hay algo que tenemos que revisarnos por dentro de toda esta disciplina social. Entonces, observemos eh, para el 26 estamos hablando de 81 millones de personas, de casos de coronavirus. Tenemos que el número de recuperados está en 71%, o sea que hay un 29% que está asintomático eh, y un 2.18 del cual ya hay un número de muertes que son 1.771.000. O sea, yo creo que vamos a llegar a los 2 millones de muertes por COVID. Número de casos y muertes en el mundo. Entonces observen, vamos a observar el caso de Corea del Sur. Observemos que en el primer pico que ellos tuvieron más o menos a finales de febrero, comienzos de marzo, llegaron casi a los 4.000 casos por semana epidemiológica y en la actualidad tenemos casi ya llegando a 7.000 en la última semana. Entonces fíjense cómo está creciendo, ¿no? Perdón, cómo está creciendo. Y si nosotros miramos el número de muertes, también. El número de muertes ellos alcanzaron a llegar quizás como a 40, más o menos a finales de marzo, y en la actualidad vamos más allá de 100 muertes por cada semana epidemiológica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que definitivamente el número tanto de muertes como de casos se está empezando a aumentar en Corea del Sur, que es uno de los países los cuales ya tienen todo un sistema de vigilancia y de control de este tipo de enfermedades. Entonces, si nosotros continuamos con Europa, observemos que el pico de ellos fue casi en noviembre. ¿Sí? Observemos Francia, Italia, que es esta curvita, este es Reino Unido, este es España e Irán. Pero fíjense que lo interesante de la gráfica es que hay un país que, como es Alemania, que venía muy bien, y más o menos en la semana del 17 de octubre comienza a subir teniendo su pico, que básicamente es 150.000 eh, casos, y después empieza a descender, pero sigue aumentando y está en franco aumento, ¿sí? Para el 26 de diciembre. Los demás países, por ejemplo, miren, Francia bajó y está empezando a presentar un leve aumento. Esto es debido a los confinamientos por sectores, toques de queda, es decir, las diferentes medidas de salud pública que no son farmacológicas, es decir, que no son vacunas, etcétera, y pues que eso empieza a dar su resultado y que es lo que simplemente es con estos confinamientos selectivos, es como aplazar un poco, o sea, detener un poco la progresión de la enfermedad o de la transmisibilidad, y esto lo que nos está aportando es que más adelante va a seguir aumentando hasta que no se empiece a vacunar gran parte a la población y pues eso siempre se va a demorar. Entonces, miremos Italia, sigue descendiendo. Reino Unido, que es esta curva, que es como un fucsia, fíjense cómo está aumentando en la última semana, ¿sí? Lo mismo que Francia y lo mismo que España. El único país que está descendiendo, que lo estamos siguiendo desde el principio, es Irán, ¿sí? Pero sin embargo, pues siempre él sigue teniendo un comportamiento muy, muy estable. Sí, suben, bajan, pero de todas maneras, acá la principal conclusión es que las medidas funcionan, el confinamiento selectivo funciona, pero la gran dificultad es que pues están creciendo, ¿no? Entonces tenemos que esperar ahorita al final del año a ver cómo nos van a reportar estas cifras en los primeros días de enero. Y ahora miramos, bueno, esto es básicamente, fíjense cómo se ajusta en Francia, 96.000 muertes,
perdón, casos en la última semana. Reino Unido está en 190, Italia está en 109, España 67 y Alemania en 173, con Irán con 43. Entonces observen que de todas maneras está viniendo a un aumento. Y observemos el número de muertes. ¿Mm? Entonces miren el pico que ellos tuvieron el 18 de abril, pudieron estar más o menos casi llegando a los 7.000 muertos, ¿sí? Básicamente que fue Francia, mientras que ellos empezaron a presentar un pico entre la semana del 14 de noviembre y el 12 de diciembre, ¿sí? En este momento, pues Italia se encuentra disminuyendo, Francia se encuentra disminuyendo, Reino Unido empieza un pequeño aumento, ¿sí? España también disminuye, Irán disminuye, pero el que sí sigue en franco aumento es Alemania. La gran pregunta es por qué. Si ustedes miran, Alemania en el anterior pico, pues no subió mucho, ¿sí? No subió, casi llega a los 1.800 muertes por semana epidemiológica y aquí ya vamos ajustando por encima del 4.000. Entonces, volvemos a lo mismo, esto se refleja, o sea, si hay un aumento en el número de casos, hay mayor probabilidad de que se aumente la curva de muertes y por semana epidemiológica. Entonces, ¿qué significa eso? Que es las consecuencias de ese gran pico que tuvimos en los números de los casos. Entonces, así se está comportando Europa. En la última semana, en la semana que termina el 26 de diciembre, Italia ajustó 4.200, Reino Unido 3.200, Francia 2.000, Irán 1.200, España 1.200 y Alemania 4.300. En este momento es la más alta cifra que tenemos de Europa. Bueno, y Latinoamérica. Entonces, en cuanto a números de casos, observemos que los que están repuntando otra vez es Argentina, que está repuntando otra vez, está aumentando México y Colombia se encuentra punteando. Lo mismo que Panamá, lo mismo que Chile, lo mismo que Perú y lo mismo que República Dominicana. Entonces, es como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo quizás pues porque todos empezamos a visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos y entonces esto se empieza a aumentar el número de casos en todos los países, porque fíjense que lo que lo estoy mostrando en Corea del Sur está aumentando y fíjense que también nosotros estuve viendo China que también empezó a aumentarse, pero lo que pasa es que la fiabilidad de los datos de China pues no en verdad no me siento muy a gusto con ellos y prefiero no publicarlos en este video que es un compendio de lo que se está pasando. Para que tengamos un ejemplo, Colombia ajustó 88.841 casos en la última semana, México 75.000, Argentina 48.000, Perú 13.000, Chile 15.000, Panamá 21.000 y República Dominicana 6.000. Y en la curva de muerte sigue México subiendo, ¿sí? Argentina sigue un poquitico repunte, sigue aumentando Colombia y levemente los demás países. Perú, Chile, Panamá, el único que aparece así como disminuyendo es Ecuador y está muy estable República Dominicana. Entonces, en la última semana, México ajustó 4.645 muertes, Colombia 1.600, Argentina 1.200, Perú 400, o Chile 300, Ecuador 74, Panamá 241 y República Dominicana 24. Y miren el comportamiento de Estados Unidos en el número de casos. Observen, ya, pues es que cada vez estamos aumentando, Estados Unidos sigue aumentando, ¿sí? Ya estamos hablando de los eh, 1.500.000 muertes, o sea, eso es algo, casos, perdón, eso es algo demasiado grande, mientras que Brasil está hasta ahora aproximadamente como en los 300.000. Entonces, esto es mucho. Miremos, Estados Unidos hubo en la última semana 1.588.000 y Brasil 361. Y miren la gráfica de las muertes. Sí, mira el gran pico que tuvo Estados Unidos, casi llegando a los 17.000 muertes por semana epidemiológica, mientras que Brasil ajustó, estamos hablando que en ese pico, ¿no? Y en la actualidad está llegando al mismo pico.
Entonces ajustó en la última semana 18.493, mientras que Brasil 5.889. Todavía no está llegando Brasil en su pico que alcanzó más o menos en julio, sí, que alcanzó definitivamente a llegar a los 7.000, pero pues si sigue así progresando, pues para allá va. Y este, pues básicamente es como la gráfica en donde todos los países ya estamos presentando un misma como número de frecuencia en cuanto a las muertes el, eh, por población. Entonces observemos que ya, por ejemplo, Alemania, que es el que más ha crecido, mire que ya va a alcanzar a Rusia, ¿sí? Y a Canadá. Obviamente la población de Canadá y Rusia son mucho más grandes, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que la mortalidad ha aumentado mucho en Alemania. Lo mismo, Colombia ya ahorita lo vamos a observar ya en cifras concretas. Si nosotros miramos ya el número concreto, Italia ya es el mayor país, tenemos que estamos con 118 muertes por cada 100.000 habitantes, le sigue España con 106, Reino Unido con 106, Estados Unidos con 103, Francia con 95, Irán con 66, Rusia con 37, Alemania con 36, India 10 y Corea del Sur 1.56. Y si nosotros miramos Latinoamérica, observen que hay algo importante. Perú 115, Estados Unidos 103 y miren, México 94, Argentina 93, o sea, Argentina pasó a Colombia y a Brasil, que esa es, digamos así, una de las cosas más importantes. Colombia están por encima de Brasil, están 91.42, o sea, 91 muertes por COVID por cada 100.000 habitantes. Brasil está en 90, Panamá en 90, Chile está en 87, Ecuador en 81 y Canadá en 39. O sea que casi todos estamos, los países latinoamericanos estamos entre 90 y 100 muertos por COVID por cada 100.000 habitantes. Y bueno, ya analizando a Colombia, que estoy en verdad un poco pues preocupado, solamente les quiero comentar. Para el 27 habría 1.594.000 casos, de los cuales 42.131 muertos, con una tasa de letalidad, o sea, si uno divide el número de muertos sobre el número de casos, le da 2.75, porcentaje de positividad 23.8, ¿sí? Y observen esto, que es lo que más me parece importante, que es un indicador preocupante. Hace 15 días teníamos en UCIs pacientes, estábamos en 2.800, ¿sí? 2.800. Entonces casi hemos aumentado 700 personas en UCI. 700 personas es bastante alto, o sea, es 700 camas en UCI y eso sigue subiendo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar viendo detenidamente. Entonces volvemos a lo mismo, miren la curva, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? En agosto alcanzamos a llegar a los 80.000 casos por semana epidemiológica. En este momento vamos en 88.841. O sea, estamos superando el pico que teníamos en agosto. ¿Mm? ¿Y cuál es el problema? Es que entre más casos tengamos, más probabilidad hay que se ocupen camas en UCI. ¿Mm? Entonces eso es algo bastante preocupante. Y si observamos la cantidad de muertes, estamos en ascenso. ¿Mm? Por ejemplo, fíjense que la, la, el pico que tuvimos en agosto de muertes, ¿mm? Básicamente llegamos a 2.200 miles de muertes por semana epidemiológica. ¿Mm? Ahora vamos en 1.675 y vamos para arriba. Ustedes ven esta tendencia, si ven esta línea que está un poquitico más elevadita, eso significa que estamos creciendo y hemos aumentado. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, o sea, absolutamente sorprendido con el comportamiento de los hinchas en el tema del fútbol. Ayer con como todo lo que se vio con el tema de la violación de los acuerdos, del confinamiento, bueno, en fin, esto de hacer las aglomeraciones y lo mismo también pues para la época de Navidad. Entonces eso pues muy posiblemente en enero vamos a estar observando los verdaderos indicadores de esta situación. Entonces, lo que les decía, el porcentaje de ocupación de UCI COVID, Bogotá estábamos en 68.4 y en UCI total en 77. Estábamos más o menos, en esta UCI total estábamos en 73,
4 y ya subimos a 77.4. Entonces, ojo, o sea, si seguimos subiendo en UCI, definitivamente nos va a tocar hacer lo mismo que hicieron en Europa, de hacer un confinamiento selectivo. Y eso sería pues fatal para la economía, ya que hasta ahora estamos empezando ya a reactivar lo que fue parte de noviembre y diciembre. Entonces, definitivamente esto, lo que les quiero dejar es esta foto, ¿sí? De este paciente en UCI y sobre todo con esta reflexión. ¿En verdad queremos esto? ¿Sí? No es justo que por unos pocos y puntos suspensivos. No es justo que por unos pocos eh, podemos empezar a no tener esa disciplina social y a exponernos. ¿Sí? Hoy estoy hablando con algunos intensivistas y pues la situación no es tan, mejor dicho, anteriormente teníamos el comportamiento del COVID, pues la mayoría era pues síntomas pulmonares. En este momento cada vez están pues presentándose síntomas no tan pulmonares, sino gastrointestinales, etcétera, y definitivamente después comienzan a desaturarse y pues bueno, o sea, llegan ya o necesitan una unidad de cuidados intensivos. Entonces, por favor, yo pido mucha mesura, estamos a 3 días del 31, tratemos de pasar en familia, tratemos de estar lo más juiciosos posibles, con todas las medidas de bioseguridad. En el canal de YouTube ahí están los consejos para poder pasar en fiestas pues familiares este final de año, este 1 de enero. Me parece absurdo, por ejemplo, lo que pasó en las noticias que decían que la rumba del 24 se trasladó al 26. Entonces el 26 todo el mundo aglomerado, en farra pues hombre, yo no estoy en desacuerdo con las fiestas, pero si se hace desde la irresponsabilidad y si se mezcla licor, pues obviamente ya va a ser mucho más difícil cumplir las normas de bioseguridad. Entonces recordemos por favor, porque yo creo que para tener conciencia las familias necesitan tener desafortunadamente algún caso de COVID para poder tenerle un poco más de respeto. Pero las personas, las familias que no han tenido el COVID, pues de pronto están abusando de ese exceso de confianza y uno no sabe cómo va a reaccionar. ¿M? Entonces, bueno, por favor, yo siempre trato de ser muy optimista, etcétera, pero en este momento con las cifras, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel Colombia, que estamos aumentando esa pendiente de la curva en ascensión, esa curva ascendente, entonces eso es lo que me preocupa, ¿no? Tanto el número de muertos como el número de casos estamos aumentando. Entonces, ojalá, por favor, que tengamos conciencia y bueno, estaremos viéndonos dentro de 8 días para ver cómo nos fue y cómo vamos a comenzar este nuevo año. Entonces, un abracito, feliz año y el próximo video también les voy a mostrar cómo es que funcionan las vacunas, cómo está funcionando la vacuna de RNA mensajero, qué es eso, para qué sirve, cómo se espera que comience la inmunidad. Hay muchas preguntas sobre todo la mutación, sobre todo la hipermutación que hay ahorita con esa cepa hipercontagiosa, cómo va a quedar las vacunas, aún no lo sabemos, los efectos adversos, las atopías, o sea, las personas que sufran de ciertas antecedentes de alergias. Bueno, en fin, entonces hay una gran cantidad de preguntas que quizás todavía falta un poco más de tiempo para poder responderla, pero lo importante es que ya tenemos un camino recorrido con este tema de COVID. Ya están enfocándose mucho más los estudios de investigación, precisamente pues para poder saber un poco más sobre la inmunidad, cómo va a ser la inmunidad de los pacientes que ya les ha dado COVID, cuánto tiempo dura, en fin. Entonces les quiero mandar un abrazo y feliz año y absolutamente quedamos abiertos pues para todas sus observaciones, preguntas, etcétera. Bueno, un abracito, chau, chau.